Hola a todos y bienvenidos al canal Marco Interno. No olviden suscribirse y darle me gusta al video si disfrutan del contenido. Hoy vamos a discutir la película The Angry Birds Movie 2 de 2019. La paz reinaba en la isla de los pájaros, una calma casi sospechosa después de tantos alborotos con esos cerdos verdes que tanto habían molestado. Red, el líder inesperado, se había ganado su lugar a pulso, recordando siempre su pasado como un paria, el pájaro que rompía las cosas, el incomprendido. Ahora, sin embargo, sentía el peso de la responsabilidad. Chuck, siempre hiperactivo, tan rápido como una chispa, y Bomb, cuyo talento para la demolición controlada era tan predecible como explosivo, eran sus leales compañeros. Pero la tranquilidad se hizo añicos con la llegada de un peligro mucho mayor, uno que venía del hielo y la nieve. Una misteriosa isla helada enviaba señales de que algo muy serio estaba pasando. Resulta que, en esa remota tierra, Zeta, una águila imponente y decidida, planeaba lanzar un ataque devastador contra ambos territorios, pájaros y cerdos, utilizando un arma helada capaz de congelarlo todo. La noticia llegó a oídos de los habitantes de la isla de los pájaros, forzándolos a una alianza incómoda, casi surrealista, con sus antiguos enemigos, los cerdos. Leonard, el rey porcino, siempre con su sonrisa pícara y su ambición desmedida, aceptó la tregua, aunque era evidente que su cooperación era más por supervivencia que por un cambio de corazón genuino. Red, a pesar de su desconfianza histórica, entendió que la amenaza era existencial. Para enfrentar esta nueva crisis, se formó un equipo de élite. Red, por supuesto, y sus inseparables Chuck y Bomb se unieron a Matilda, la matriarca calmada y sabia del grupo, y a Silver, la brillante ingeniera, cuya inteligencia y entusiasmo recordaban un poco al espíritu inventor que alguna vez tuvo Terence, el taciturno gigante, si es que alguna vez fue joven y ambicioso. Silver era la clave. Su conocimiento de la física y la mecánica era vital para desmantelar el plan de Zeta. El viaje a la isla helada fue una odisea llena de peligros climáticos y trampas ingeniosas. Tuvieron que infiltrarse en la base de Zeta, que no era solo un refugio, sino una fortaleza diseñada con la precisión de alguien que había sido olvidada y despreciada por el resto del mundo. Zeta no era simplemente malvada. Ella actuaba movida por un profundo resentimiento, tras haber sido abandonada por sus propios congéneres en esa roca de hielo. Mientras el equipo principal lidiaba con los desafíos de la base, Chuck se las arreglaba para ser el alma cómica, su energía inagotable a menudo resolviendo problemas de tiempo crítico. Bomb, con su torpeza controlada, conseguía reducir a escombros las estructuras enemigas justo cuando era necesario. En el clímax, se reveló que el arma de Zeta era una bomba de hielo masiva dirigida al centro de ambas islas. Red, utilizando su instinto y la guía de Silver, tuvo que sincronizarse perfectamente para desactivar el dispositivo antes de que la cuenta regresiva llegara a cero. Hubo un momento de auténtico pánico, un eco de las viejas batallas, pero esta vez luchaban no por venganza, sino por la preservación mutua. La misión fue un éxito agridulce. Zeta fue detenida, y en un giro del destino, Red, demostrando su evolución, no la encarceló ni la castigó. En su lugar, la invitó a unirse a la comunidad, ofreciéndole un lugar donde su intelecto y fuerza serían valorados, recordándole a Zeta que el resentimiento solo se cura con la inclusión. La película cerró con una celebración conjunta, pájaros y cerdos, disfrutando de un pastel, un símbolo palpable de que, a veces, las alianzas más extrañas son las que salvan el día, y que incluso los pájaros más irascibles pueden aprender el valor de la empatía y la colaboración. La paz que se había instalado en la isla de los pájaros, tras la epopeya con los cerdos, se sentía como ese silencio incómodo antes de que un huevo eclosione. Red, cuyo carácter siempre estuvo marcado por esa frustración contenida, ese instinto de destruir lo que le molestaba, ahora canalizaba esa energía en ser el guardián, aunque su temperamento seguía siendo un polvorín esperando la chispa correcta. Pensemos en Chuck, cuya mente y cuerpo operaban a la velocidad de la luz.
Su rapidez no era solo un truco de combate, sino el reflejo de una impaciencia inherente, una necesidad de que todo se resolviera de inmediato. Y Bomb, el más inesperado de los héroes, cuya aparente torpeza ocultaba un conocimiento profundo de la física de la destrucción, un genio pirotécnico que había aprendido a modular sus explosiones con precisión casi artística. Cuando la amenaza helada emergió, traída por el resentimiento helado de Zeta, la urgencia se sintió palpable. Zeta no era un cerdo tonto buscando pasteles, era una estratega formidable, impulsada por una soledad amarga, un abandono que la había endurecido en hielo. Ella representaba la furia del marginado que decide que si no puede pertenecer, destruirá el nido de los que sí pertenecen. La necesidad de aliarse con los cerdos fue humillante para muchos pájaros, especialmente para Red, quien aún veía la duplicidad en cada guiño de Leonard. Leonard, por su parte, aceptó la tregua con esa sonrisa de suficiencia que solo un rey porcino puede desplegar, viendo la oportunidad de oro para negociar mejores términos, o al menos, para no congelarse. La formación del equipo fue un estudio de contrastes. Silver, la nueva incorporación, aportó esa chispa de intelecto puro que faltaba. Su agudeza mental era formidable, capaz de diseñar mecanismos complejos sobre la marcha. Su entusiasmo recordaba a esa juventud olvidada en la que hasta los más gruñones como Terence debieron soñar con algo más que solo intimidar. Silver era la lógica contra la impulsividad de Chuck y el instinto de Red. El viaje a la isla helada fue una prueba de resistencia, donde cada ráfaga de viento parecía recordarles lo frágil que era su alianza recién forjada. Al adentrarse en la fortaleza de Zeta, la arquitectura misma parecía contar su historia de aislamiento. Era fría, funcional, construida con la desesperación de quien no tiene nada que perder. La tensión dentro del grupo crecía. Red dudaba de los cerdos. Chuck se impacientaba con los planes detallados, y Bomb temía detonar algo prematuramente. Tuvieron que usar cada habilidad. La velocidad para cruzar trampas láser, la explosión para abrir bóvedas y la ingeniería de Silver para entender los patrones de defensa. La valentía de Red, esa cualidad que lo había levantado del ostracismo, se manifestaba ahora no como agresión, sino como la capacidad de ponerse al frente, de absorber el peligro para proteger a los demás. El momento cumbre, con la cuenta regresiva del cañón de hielo, fue un ballet de caos controlado. Red tuvo que confiar ciegamente en las ecuaciones de Silver, un acto de fe que simbolizaba su crecimiento personal. Ver a Bomb desactivando un componente menor con una explosión minúscula y calculada, o a Chuck esquivando proyectiles mientras aseguraba un punto de apoyo, era observar cómo el caos podía ser domesticado por la necesidad. Al desarmar el arma, la confrontación final con Zeta no fue una lucha de fuerza bruta, sino de persuasión. Red, en lugar de replicar la hostilidad que siempre lo había definido, ofreció una salida, una comunidad. Fue un acto maduro, reconociendo que la verdadera fuerza reside en la capacidad de integrar, no de exiliar. Ver a Zeta, la mujer de hielo, aceptar lentamente la oferta, permitiendo que una grieta apareciera en su fachada helada, fue el verdadero triunfo moral. El pastel compartido al final, un símbolo tan simple como poderoso, representaba la digestión colectiva de viejas rencillas, donde la supervivencia mutua había forzado a estos seres tan diferentes a encontrarse en el terreno común de la amistad y la pertenencia. La transición de la mera supervivencia a la colaboración activa expuso las vulnerabilidades más profundas de cada personaje. Red, al proponer la paz y la integración a Zeta, confrontó su propio demonio, el miedo al rechazo que lo había hecho tan defensivo al principio de su vida. Ese líder irascible ahora mostraba una empatía forzada por las circunstancias, pero genuina en su ejecución. Era la aceptación de que su propia historia de ser el otro le daba la autoridad moral para no condenar a Zeta a la misma soledad. Su liderazgo ya no se basaba en gritar más fuerte, sino en la visión de un futuro compartido. Chuck,
cuyo nerviosismo constante lo hacía ver la vida en tercios de segundo, tuvo que aprender la paciencia forzada que exigía el trabajo en equipo con los cerdos, cuyos ritmos de planificación eran exasperantemente lentos para su naturaleza acelerada. Su energía, que usualmente quemaba puentes, se enfocó en ser el explorador y el mensajero rápido, moviéndose entre las líneas de fuego con una ligereza casi etérea, siempre buscando la acción inmediata que calmara su hiperactividad. Bomb, por otro lado, encontró en la misión un espacio para refinar su arte. Cada explosión que utilizaba para abrir puertas o despejar escombros era ahora medida al miligramo, una demostración de control sublime sobre su poder destructivo. Se convirtió en el experto en demoliciones quirúrgicas, lo que para él era casi una epifanía creativa. Ya no era solo un accidente, sino una herramienta precisa. Silver, la mente brillante cuya carrera se basaba en desentrañar lo complejo, se encontró lidiando con un elemento impredecible: la emoción. Su admiración por la capacidad de Red para actuar bajo presión, a pesar de no ser el estratega más pulcro, la obligó a complementar sus diagramas con una fe ciega en el instinto, algo ajeno a su formación metódica. Ella era la prueba viviente de que la inteligencia debe aliarse con el valor puro. En cuanto a los cerdos, su participación fue un espectáculo aparte. Leonard se movía por el territorio enemigo con una mezcla de oportunismo y auténtico terror ante el arma de hielo. Su séquito porcino, aunque torpe en el campo de batalla contra el hielo, demostró una lealtad inesperada a su rey y, gradualmente, a la causa común. Su presencia añadía un elemento de comedia caótica, un recordatorio constante de que la paz era frágil y se mantenía solo por el miedo compartido a la congelación total. La isla helada, con sus túneles de hielo y sus defensas automatizadas, exigía un entendimiento profundo de la mecánica de Zeta. Cuando el equipo finalmente se enfrentó a ella, no solo se trataba de desactivar la bomba, sino de entender la lógica detrás de su resentimiento. Zeta veía el mundo como un sistema cerrado donde solo había espacio para los aceptados. Su arma era la manifestación física de su deseo de borrar a aquellos que le habían dado la espalda. El desenlace, la invitación de Red a Zeta a compartir su mundo, fue el punto de inflexión narrativo más significativo. No fue solo un acto de clemencia, fue la validación de que el crecimiento personal de Red significaba que ya no necesitaba anular al otro para sentirse seguro. Al ofrecerle un hogar y reconocimiento a la estratega helada, Red selló una paz que era más profunda que cualquier tregua temporal. La imagen final, con las burbujas de celebración subiendo desde las ruinas heladas, y los pájaros y cerdos compartiendo lo que antes habrían defendido celosamente, consolidó la idea de que las heridas más profundas se curan no con venganza, sino con la inclusión radical. La reintegración de Zeta al concierto de las islas no fue un proceso inmediato de armonía perfecta, sino más bien un experimento social lleno de fricciones. Ella, acostumbrada a la disciplina y al silencio de su exilio helado, encontraba el bullicio de la isla de los pájaros y la algarabía de los cerdos francamente irritante. Su mente, entrenada para la estrategia militar y la supervivencia en condiciones extremas, luchaba por adaptarse a la casualidad de la vida cotidiana. Imaginar a Zeta, la estratega implacable, tratando de descifrar el sistema de entrega de pizzas de los cerdos o el caótico horario de sueño de Bomb, era un ejercicio de comedia sutil que solo el tiempo suavizaría. Red observaba esto con una mezcla de orgullo y cautela. Sabía que había extendido una mano, pero ahora debía demostrar que su oferta de pertenencia era sincera y sostenible. La antigua frustración de Red a menudo surgía en pequeños estallidos cuando Zeta, con su lógica fría, cuestionaba las decisiones más instintivas de los pájaros. Por ejemplo, cuando Red decidió organizar un festival comunitario para celebrar la paz, Zeta propuso un plan logístico basado en la eficiencia de recursos y la minimización del riesgo de pánico, un enfoque que, si bien era técnicamente superior, despojó al evento de toda espontaneidad. Chuck, fiel a su naturaleza, intentó acelerar el proceso de adaptación de Zeta. Intentó involucrarla en carreras de obstáculos improvisadas,
esperando que la velocidad y la adrenalina rompieran su coraza glacial. Sin embargo, Zeta lo veía simplemente como un vector de movimiento innecesariamente rápido. Su única interacción verdaderamente productiva fue cuando Silver, fascinada por las soluciones de ingeniería que Zeta había incorporado en su arma de hielo, comenzó a colaborar con ella en proyectos de infraestructura civil. Silver admiraba la pureza de la ingeniería de Zeta, libre de las convenciones sociales. Zeta, a su vez, veía en Silver una mente ágil que podía aplicar sus teorías sin la carga emocional que ella misma cargaba. La presencia de Zeta obligó a los cerdos a elevar su juego social. Leonard, siempre buscando una ventaja, intentó cortejar a Zeta con promesas de territorios congelados y tratados comerciales ventajosos, solo para ser rechazado con una mirada que habría congelado el magma. Esto, irónicamente, hizo que los cerdos respetaran un poco más a Zeta, pues no caía en sus trucos habituales. El respeto mutuo, en este nuevo mundo, se construía sobre la capacidad de no ceder ante la manipulación, algo que Red y Zeta compartían intrínsecamente. El verdadero punto de inflexión emocional llegó durante una tormenta inesperada que amenazó con dañar las granjas de bayas más antiguas. Mientras los pájaros entraban en pánico y los cerdos intentaban asegurar sus reservas de pastel, Zeta, sin decir palabra, desplegó un campo de fuerza estabilizador, utilizando principios térmicos avanzados para desviar el peor impacto de la tormenta. No lo hizo por afecto, sino porque la destrucción de un ecosistema funcional era ineficiente. Pero para Red, y para todos los demás, fue un acto de lealtad tangible. Ver a la enemiga jurada proteger lo que ellos amaban, demostró que la amenaza había forzado una evolución en todos. La estrategia no siempre debe apuntar a la aniquilación, sino a la preservación conjunta. La vida en las islas se convirtió en un constante y ruidoso experimento de coexistencia, una sinfonía imperfecta, donde cada nota discordante, como la de Zeta, añadía una complejidad necesaria al coro de la paz. La necesidad de Zeta de contribuir, de justificar su existencia dentro de esta nueva estructura comunitaria, se convirtió en su motor principal, desplazando lentamente la amargura que la había definido. Ella no podía simplemente ser un miembro pasivo. Su intelecto exigía un propósito tangible. Fue Silver quien identificó la vulnerabilidad de las estructuras antiguas de la Isla de los Pájaros, estructuras construidas sin el rigor de la ingeniería moderna, y propuso a Zeta liderar un proyecto de modernización. Este proyecto se convirtió en el campo de pruebas definitivo para la nueva alianza. Trabajar lado a lado con los cerdos en el proyecto de infraestructura forzó a Zeta a interactuar con sus métodos caóticos. Imaginar a Zeta supervisando a un equipo de cerdos obreros, intentando explicar la termodinámica de un nuevo sistema de drenaje, mientras estos se distraían con la posibilidad de una siesta o un refrigerio, era una prueba de paciencia para todos los involucrados. Leonard, en un gesto que sorprendió incluso a sí mismo, asignó a sus mejores y menos distraídos ingenieros porcinos para trabajar directamente con Zeta. No por admiración, sino porque sabía que bajo la amenaza constante de su desaprobación glacial, trabajarían al máximo rendimiento. Red observaba estas dinámicas con una nueva perspectiva. Ya no se trataba de contener la ira, sino de gestionar las diferencias ideológicas. Él entendía que la lógica de Zeta, aunque fría, era a menudo más segura que el impulso ciego. Su propio pasado como un pájaro que solo sabía reaccionar con fuerza, le hacía valorar profundamente la capacidad de Zeta para planificar a largo plazo. Algo que Chuck, en su perpetuo estado de urgencia, raramente lograba. La confianza entre Red y Zeta creció a través de pequeñas victorias técnicas, reconociendo que ambos eran, en esencia, supervivientes que habían sido forzados a liderar. Un momento revelador ocurrió cuando Bomb, intentando ser útil durante una excavación compleja, accidentalmente desestabilizó el soporte de una viga recién instalada por Zeta. En lugar de explotar o gritar, Bomb se quedó paralizado por el miedo a su propia torpeza. Zeta, en lugar de castigarlo, analizó la trayectoria del colapso en tiempo real y, usando un pequeño propulsor de emergencia que ella misma había diseñado y que Silver había instalado en el equipo,
redirigió la caída de la viga hacia un espacio vacío, minimizando el daño. Fue un acto de cálculo instantáneo que demostró que su frialdad no excluía la capacidad de salvar vidas. Bomb, abrumado por la gratitud, le ofreció a Zeta su mejor explosivo de práctica como regalo de agradecimiento. Un gesto que ella aceptó con una mueca indescifrable, aunque curiosamente guardó el artefacto. Silver se convirtió en el puente emocional y técnico. Ella admiraba la precisión teórica de Zeta, mientras que Zeta encontraba en Silver una mente receptiva, no contaminada por el resentimiento territorial. Sus conversaciones sobre estructuras, materiales y resistencia se transformaron en un lenguaje propio, un islote de entendimiento mutuo en medio del ruido de la coexistencia. Gracias a esta colaboración, el festival comunitario, que al principio había sido un desastre logístico bajo el plan inicial de Zeta, se transformó en un evento híbrido, estructurado y seguro, gracias a los aportes de Zeta y Silver, pero vibrante y divertido gracias al espíritu de Chuck y la participación entusiasta de los cerdos, que encontraron en la nueva maquinaria una excelente excusa para organizar competiciones de demolición controlada, bajo estricta supervisión de Bomb. La paz se asentó no como una ausencia de conflicto, sino como una rica y compleja negociación continua. La complejidad de la nueva paz se manifestaba en los detalles cotidianos, donde las filosofías de vida chocaban y sorprendentemente se fusionaban. El legado de la amenaza de Zeta había dejado una cicatriz, sí, pero también una comprensión profunda de que la fortaleza de una comunidad residía en su diversidad de enfoques. Zeta, al sentirse valorada en su capacidad intelectual, comenzó a mostrar atisbos de una personalidad más allá de la estrategia militar. Esa disciplina se aplicó a tareas mundanas con resultados inesperados. Por ejemplo, su obsesión por la eficiencia la llevó a reorganizar el almacenamiento de semillas de los pájaros, creando un sistema de inventario tan impecable que Matilda, la sabia matriarca, tuvo que admitir que había encontrado a una sucesora potencial para el orden administrativo. Red, habiendo superado la necesidad de probar constantemente su valía a través de la confrontación, encontró una nueva faceta de su liderazgo, la diplomacia interna. Se dio cuenta de que su temperamento explosivo servía como un contrapeso necesario al exceso de análisis de Zeta. Cuando el proyecto de modernización se estancaba por debates técnicos interminables entre Silver y Zeta, Red intervenía con una frase concisa que obligaba a tomar una decisión inmediata, recordando a todos que la inacción también es un riesgo. Su carrera, que había comenzado como la de un paria reactivo, ahora florecía como la de un mediador capaz de entender la lógica del hielo y la pasión del fuego. Chuck, aunque todavía era un torbellino de energía, canalizó parte de su velocidad en la mensajería urgente entre las distintas áreas de trabajo. Descubrió que su rapidez era invaluable para resolver crisis de última hora en la obra, actuando como un desatascador físico y temporal. Bomb, por su parte, se había convertido en el experto en pruebas de estrés, ayudando a Zeta y Silver a verificar la resistencia de los nuevos materiales, utilizando sus explosiones como sismógrafos. Esta nueva dinámica de trabajo forjó un respeto entre los tres amigos, un entendimiento tácito de cómo sus habilidades, que antes parecían aisladas, se complementaban perfectamente con la mente estructurada de Zeta. Incluso Leonard y los cerdos comenzaron a aprender. La constante presión por parte de Zeta para evitar el desperdicio los obligó a abandonar algunos de sus hábitos más perezosos. Empezaron a ver el valor en la planificación, aunque lo disfrazaran como estrategias avanzadas para la próxima fiesta del pastel. El respeto que Zeta inspiraba no era por miedo, sino por su inquebrantable competencia, algo que incluso la astucia porcina tenía que reconocer. El verdadero test de esta nueva era llegó cuando un grupo de pájaros jóvenes, nostálgicos de los viejos tiempos de nosotros contra ellos, intentaron sabotear las nuevas infraestructuras, temiendo que la paz estuviera volviendo a sus vidas demasiado dóciles. Fue Zeta quien detectó las irregularidades en los patrones de movimiento de los jóvenes saboteadores. En lugar de pedir una retribución inmediata, propuso a Red un plan de reeducación experiencial.
Que los jóvenes pasaran un tiempo trabajando codo a codo con los cerdos en proyectos de bajo riesgo, bajo la estricta supervisión de Bomb y Silver. La idea era simple: exponerlos a la colaboración forzada hasta que la practicidad de la paz fuera más atractiva que el drama del conflicto. La comunidad había aprendido que la mejor defensa contra la división no era la fuerza, sino la inmersión forzada en la complejidad del otro. La vida continuaba, ruidosa, desordenada, pero intrínsecamente más fuerte gracias a la águila de hielo que se había negado a ser destruida. La nueva fase de convivencia, forjada en la necesidad y cimentada por la ingeniería compartida, introdujo una capa de burocracia y gestión de expectativas que era casi tan desafiante como una invasión de cerdos. La colaboración entre Zeta y Silver se había convertido en el motor administrativo de las islas, diseñando planes quinquenales para mejorar la infraestructura y la seguridad, planes que requerían una coordinación sin precedentes entre la estructura organizada de los pájaros y la naturaleza más flexible de los cerdos. Red, sintiendo que las batallas físicas habían sido reemplazadas por tediosas reuniones de consejo, tuvo que adaptarse a supervisar el clima político más que los frentes de batalla. Su antiguo instinto de saltar a la acción se manifestaba ahora en la necesidad de cortar discusiones interminables. A menudo se encontraba en el medio, con Chuck a un lado instándole a tomar una decisión rápida, porque esto está tardando demasiado, y con la voz calmada pero firme de Zeta al otro, señalando fallos estadísticos en cualquier curso de acción apresurada. Para Red, este nuevo rol de árbitro emocional y temporal era la verdadera prueba de su madurez. Había aprendido que la paz no era una ausencia de guerra, sino un estado constante de negociación activa. Chuck, siempre en búsqueda de estímulos, encontró en la inspección de las nuevas obras de Zeta y Silver una forma de canalizar su energía, aunque de manera peculiar. Se ofrecía voluntario para probar la integridad de los nuevos túneles y puentes a velocidades cercanas al sonido. Esto, si bien era un riesgo constante para su integridad física, ofrecía una validación de su velocidad en un contexto que no era simplemente destructivo o reactivo. Para él, cada túnel superado era una victoria contra el tedio de la paz. Bomb, por su parte, desarrolló una conexión inusual con Zeta a través de la apreciación mutua de la física precisa. Zeta, al diseñar sistemas de contención para los residuos tóxicos que los cerdos producían ocasionalmente, requería pruebas de presión que solo Bomb podía ofrecer de manera fiable. Bomb empezó a ver sus explosiones no como un defecto genético, sino como una herramienta especializada de alta precisión, un talento que Zeta validaba objetivamente. Esta validación silenciosa era más significativa para Bomb que cualquier elogio efusivo. La integración de los jóvenes rebeldes, obligados a trabajar con los cerdos, resultó ser sorprendentemente efectiva. Al principio, hubo miradas de desprecio y resistencia pasiva, pero el trabajo manual, bajo la vigilancia constante de los cerdos que temían decepcionar a Zeta, y por extensión, atraer su ira, forzó a los jóvenes a enfocarse en el producto tangible. Descubrieron que la eficiencia porcina, aunque envuelta en ruido y bromas, lograba resultados concretos. La camaradería se forjó sobre el sudor compartido y la frustración mutua con las directrices de Zeta, unificándolos en un frente común, el de intentar entender a la estratega. El clímax de esta fase de asentamiento no fue una batalla, sino un pequeño desastre logístico interno que amenazó con colapsar la distribución de alimentos de invierno. Un error de cálculo en las previsiones de almacenamiento de Leonard se sumó a una ola de frío temprana. Fue en este momento de crisis doméstica, lejos del drama de un arma global, donde la alianza probó su verdadera resistencia. Zeta aplicó su conocimiento de la termodinámica para crear refugios temporales y eficientes para las reservas, mientras que Red organizó brigadas de rescate interespecies. Chuck y Bomb trabajaron sin descanso para transportar suministros a través del hielo, y Silver coordinó los esfuerzos de todos mediante un sistema de comunicación rápido.
La respuesta coordinada y sin fisuras demostró que el miedo compartido había sido reemplazado por una confianza construida sobre la necesidad demostrada. La paz ya no era una alianza incómoda, era un sistema operativo complejo y resiliente, funcionando gracias a la suma de talentos dispares. La nueva resiliencia de las islas se manifestó en una especie de confianza tranquila, esa que solo se adquiere después de haber superado pruebas internas que parecían tan peligrosas como cualquier ataque externo. La capacidad de Zeta para predecir y mitigar desastres domésticos, como la crisis alimentaria, cimentó su posición no como una prisionera tolerada, sino como una arquitecta fundamental del bienestar común. Su rostro, antes un mapa de resentimiento congelado, ahora mostraba ocasionalmente una expresión que se acercaba a la satisfacción profesional, cuando un proyecto complejo se completaba con éxito. Red, sintiéndose cada vez más cómodo en su papel de pacificador, empezó a delegar más en las áreas donde su instinto era menos útil. Entendió que un líder maduro no necesita ser el más inteligente o el más rápido. Necesita saber quién lo es y cuándo confiar en ellos. Esta nueva humildad le permitió dedicar tiempo a su propia salud mental, lidiando con el ligero vacío que quedaba al no tener un enemigo inminente acechando en el horizonte. A veces, echaba de menos el caos del pasado, pero rápidamente lo descartaba al ver la estabilidad que había ayudado a construir. Su antigua tendencia a ser el paria que solo podía destruir se había transformado en la habilidad de proteger, no mediante la fuerza bruta, sino mediante la estructura y la inclusión. Chuck, aunque seguía siendo la encarnación de la impaciencia, encontró un enfoque más refinado para su velocidad. Ya no se trataba solo de correr, se trataba de optimizar la ruta y el tiempo de entrega. Se convirtió en el supervisor de logística de emergencia, un puesto que requería una visión panorámica que su mente normalmente no permitía. Silver, al diseñar el sistema de comunicación entre las islas, utilizó las rutas relámpago de Chuck como la columna vertebral de la red de información. La colaboración entre el genio de la ingeniería y el velocista se hizo tan fluida que a menudo se comunicaban solo con miradas y gestos rápidos, un lenguaje que solo ellos dos podían entender. Bomb, al seguir colaborando con Zeta en las pruebas de resistencia, se convirtió en una especie de artista conceptual de la fuerza. Sus explosiones se hicieron cada vez más controladas, casi escultóricas en su precisión. Zeta, en un momento inusual de aprecio, le explicó que su control sobre la energía liberada era una manifestación de un dominio técnico que rivalizaba con cualquier cálculo teórico. Este reconocimiento validó la identidad de Bomb, demostrando que su defecto era, en realidad, un poder altamente especializado que la comunidad necesitaba. La mayor sorpresa fue la evolución de la relación entre Zeta y Leonard. El rey porcino, al ver que Zeta era incorruptible por la adulación o la amenaza, comenzó a respetarla como a una fuerza de la naturaleza imparcial. Leonard, con su habitual habilidad para el espectáculo, organizó una exposición de innovación conjunta, presentando las nuevas infraestructuras diseñadas por Silver y Zeta, y las mejoras logísticas implementadas gracias a la velocidad de Chuck. Leonard hábilmente se atribuyó el mérito de haber permitido este florecimiento, pero el subtexto era claro. El éxito residía en la capacidad de integrar talentos diversos. El ambiente general era uno de progreso constante, aunque ruidoso. Los pájaros y los cerdos seguían discutiendo sobre la colocación de un nuevo parque o el sabor del postre en las comidas conjuntas. Pero esas eran disputas pequeñas, el ruido blanco de una sociedad funcional. Ya no temían la aniquilación, sino la posibilidad de caer en la complacencia. La lección aprendida de Zeta era que el verdadero peligro no reside en el poder, sino en el aislamiento y la falta de propósito. Las islas estaban ahora en paz, no porque hubieran eliminado sus diferencias, sino porque habían aprendido a usarlas como herramientas para construir algo más grande y resistente que cualquiera de sus partes individuales. La consolidación de la paz trajo consigo una inevitable nostalgia por la adrenalina del conflicto, una sensación que se manifestaba de formas sutiles
pero persistentes en los habitantes más acostumbrados a la lucha. Red, en particular, notaba un vacío en el horizonte. Su instinto de protección, tan agudizado por años de crisis, ahora se sentía ligeramente superado por la eficiencia casi perfecta de los sistemas creados por Zeta y Silver. Este tedio pacífico era un territorio nuevo para él, un desafío que requería la misma valentía que enfrentarse a una horda de cerdos. Para manejarlo, comenzó a involucrarse en la mentoría, tratando de inculcar en las nuevas generaciones de pájaros la importancia de la vigilancia, sin caer en la paranoia. Chuck, incapaz de disminuir su ritmo interno, se dedicó a cartografiar exhaustivamente cada rincón de las islas y el archipiélago circundante. Su velocidad se convirtió en una herramienta de exploración geográfica y cultural. En uno de sus viajes ultrarrápidos a una isla vecina, descubrió evidencia de que los enemigos del pasado no eran todos iguales. Había facciones entre los cerdos que no habían participado en los conflictos anteriores y que vivían en una pobreza y aislamiento notables. Esta información, traída con la urgencia de quien ha visto un peligro inminente, aunque esta vez fuera social y no militar, obligó al Consejo a considerar la expansión de su red de cooperación más allá de la tregua inicial con Leonard. La revelación impulsó a Red a convocar una cumbre, no por amenaza, sino por oportunidad. Quería demostrar que la inclusión de Zeta no era un acto de caridad, sino una política de Estado sostenible. Silver y Zeta trabajaron juntas en el diseño de una iniciativa de ayuda mutua, utilizando la tecnología de energía geotérmica de Zeta, anteriormente diseñada para alimentar sus armas, para ayudar a las comunidades más remotas. Esta aplicación pacífica del conocimiento bélico se convirtió en un poderoso símbolo de la transformación de Zeta. Ella misma se mostró reticente al principio, considerando la ayuda como una posible debilidad, pero la lógica de Silver de que un ecosistema estable reduce el riesgo global finalmente la convenció. Bomb, sintiéndose cada vez más como un ingeniero de materiales que como un arma, comenzó a experimentar con composiciones explosivas para fines puramente constructivos. Utilizó pequeñas detonaciones controladas para crear cavidades de aire en el hormigón de los nuevos cimientos, mejorando su resistencia sísmica sin comprometer la estructura. Su arte se refinó hasta el punto en que podía pintar con ondas de choque. Esta maestría atrajo la atención de los cerdos ingenieros, quienes, a pesar de su torpeza habitual, vieron en Bomb un maestro que podía enseñarles a mitigar los efectos secundarios de sus propias construcciones deficientes. La figura de Leonard se mantuvo como un barómetro político. Aunque seguía siendo el rey de los cerdos, su poder se veía mitigado por la nueva autoridad moral de Zeta y la creciente autosuficiencia de los pájaros bajo el liderazgo de Red. Leonard tuvo que aceptar que la verdadera ventaja no estaba en la manipulación, sino en la cooperación estable. Su último gran acto de autoafirmación fue organizar la logística para la gran entrega de invierno a las islas aisladas, poniendo a sus mejores equipos de transporte bajo la supervisión directa de Chuck. Esto le dio prestigio sin requerir un acto de verdadera generosidad, un compromiso perfecto con su naturaleza. Así, la vida continuó su curso, una compleja danza entre el recuerdo de la guerra y la promesa de la paz. Los personajes, forjados por la adversidad, habían encontrado en el servicio a la comunidad un nuevo y profundo propósito. Red ya no buscaba destruir, buscaba integrar. La amenaza había pasado, pero en su lugar había quedado una estructura social más compleja, más fuerte y permanentemente vigilante, no contra un enemigo externo, sino contra la tentación de volver a aislarse. La expansión de la red de cooperación, impulsada por el descubrimiento de Chuck sobre las comunidades porcinas desfavorecidas, marcó el final de la era de la defensa territorial exclusiva de las islas. Ya no se trataba solo de mantener a raya a Leonard. Ahora, la responsabilidad se había ampliado a un principio de solidaridad regional. Esta nueva misión requería un tipo de liderazgo más matizado, uno que Red abrazó al integrar activamente a Zeta y Silver en la planificación diplomática, dejando a un lado su instinto de querer controlar cada detalle. Zeta encontró en esta labor humanitaria un nuevo campo de batalla moral.
Su pasado de resentimiento se basaba en el abandono. Al participar activamente en el rescate y la modernización de las comunidades más pobres, estaba revirtiendo simbólicamente su propio trauma. Ella aplicó su conocimiento geotérmico con una precisión militar, creando sistemas de calefacción y energía autosuficientes para los asentamientos helados que antes le eran ajenos. Su frialdad, antes una barrera, se convirtió en la garantía de que los recursos se distribuirían sin favoritismos emocionales, basándose únicamente en la necesidad cuantificable, algo que Leonard y su corte aprendieron a valorar sobre cualquier promesa vacía. Chuck, con su necesidad insaciable de velocidad, se convirtió en el eje logístico de esta operación a gran escala. Su capacidad para recorrer distancias inmensas en tiempo récord hizo posible que la ayuda llegara antes de que las tormentas invernales pudieran causar estragos. Esta labor le dio un propósito medible a su hiperactividad. Ya no corría para escapar del aburrimiento. Corría para salvar vidas. Su eficiencia era tal que incluso Zeta admitió que no había forma de replicar su velocidad con tecnología alguna, un elogio que el velocista atesoró más que cualquier medalla. Bomb, en su rol de consultor de pruebas de estrés, encontró una nueva vía para su genio explosivo. Al trabajar con las comunidades porcinas más rurales, donde la construcción era improvisada y peligrosa, aplicaba pequeñas detonaciones para estabilizar cimientos o crear acceso a recursos subterráneos. Se convirtió en el sanador de estructuras, utilizando el caos controlado para imponer un orden físico. Su arte se hizo visible y apreciado por los cerdos más pragmáticos, quienes entendieron que su poder, bien dirigido, era una bendición. La mentoría de Red se centró en contrarrestar el cinismo que él mismo había aportado. Se esforzó en enseñar a los jóvenes pájaros que la verdadera fortaleza de su comunidad no residía en su capacidad de lanzar objetos con furia, sino en la capacidad de extender la mano sin esperar nada a cambio. Esta lección fue la más difícil de asimilar para los más radicales, quienes veían la ayuda como una distracción de la vigilancia. El último gran gesto de esta nueva era de integración fue la inauguración del Puente del Entendimiento, una estructura masiva que conectaba las islas principales con los nuevos asentamientos asistidos. El puente fue diseñado por Zeta y Silver, construido con la mano de obra porcina bajo la supervisión de Bomb y Chuck. Red, al dar el discurso inaugural, no habló de victoria, sino de interdependencia. Al mirar a Zeta de pie a su lado, una figura que una vez quiso destruirlos y que ahora era esencial para su seguridad, comprendió que la paz no era un destino, sino un proceso continuo de hacer espacio para el otro, incluso cuando ese otro representa la frialdad y el resentimiento más profundos. Las islas habían aprendido que la mejor defensa contra la oscuridad es, paradójicamente, la luz de la inclusión compartida. La inauguración del Puente del Entendimiento no fue solo un logro de ingeniería, fue la materialización de una tesis ideológica. La estructura, elegante y robusta, desafiaba la lógica de la desconfianza pasada, uniendo territorios que antes solo se comunicaban a través de proyectiles. Red, observando a Zeta supervisar los últimos retoques, sintió una paz que no era la ausencia de peligro, sino la certeza de tener aliados competentes. Su propia trayectoria, que lo había llevado de ser el pájaro con el problema de la ira a ser el artífice de una coalición multiespecie, parecía completa en ese momento. Entendió que su carrera como líder se había definido no por cómo atacaba, sino por a quién decidía incluir. Chuck, que había probado cada centímetro del puente a velocidades que desafiaban la lógica humana, se encontró por primera vez en un estado de calma. La certeza de que su velocidad había servido para construir algo tan permanente y útil le proporcionó una satisfacción inusual. Su hiperactividad no desapareció, claro está, pero se transformó en una vigilancia constante y entusiasta sobre el mantenimiento de las nuevas rutas, asegurándose de que ninguna grieta pasara inadvertida. Era la energía enfocada en la prevención, no solo en la reacción. Bomb, al lado de Zeta, se había convertido en un maestro de la sutileza explosiva. El desafío de crear cavidades de aire perfectas para aligerar el peso estructural del puente, sin comprometer la integridad, le había exigido un nivel de control que antes solo se soñaba. Zeta,
al evaluar el último lote de hormigón modificado por Bomb, no emitió juicio. Simplemente asintió y escribió una nota técnica que decía: eficiencia óptima, mínima dispersión de energía residual. Para Bomb, esta era la ovación más grande posible, la validación científica de su arte. La participación de los cerdos en la construcción fue, como siempre, un espectáculo de desorganización gloriosa. Leonard, viendo la popularidad de Zeta como constructora imparcial, intentó organizar una asociación de promoción de puentes, que básicamente era un puesto de venta de recuerdos y comida callejera a lo largo de la estructura. Sin embargo, incluso él había aprendido a respetar los límites impuestos por Zeta y Silver. Cuando uno de sus empleados intentó desviar materiales para una construcción personal, Zeta lo detectó mediante sensores de vibración y envió un informe detallado a Leonard, obligándolo a una disculpa pública, que fue sorprendentemente sincera. Silver, ahora indispensable, se sentía en la cima de su carrera intelectual. Había pasado de resolver problemas aislados a gestionar ecosistemas complejos. Su relación con Zeta se había profundizado. Eran dos mentes brillantes que finalmente encontraban un igual, permitiendo que sus ideas se expandieran más allá de las barreras de la física conocida. Juntas, comenzaron a planificar la futura expansión de las comunicaciones intergalácticas, un proyecto ambicioso que superaba con creces la necesidad de defenderse de cerdos o águilas rencorosas. La ironía final residía en la propia Zeta. Al principio, su única motivación era la supervivencia y la venganza contra un mundo que la había olvidado. Ahora, al ver su conocimiento utilizado para nutrir y conectar, había encontrado un propósito más profundo que la destrucción. Había pasado de ser un arma a convertirse en una fuente de estabilidad. La comunidad, al aceptar a su enemiga más formidable, demostró que la verdadera evolución no es olvidar el conflicto, sino transformar las herramientas del conflicto en instrumentos de construcción. Las islas estaban en una era de prosperidad inquieta, donde cada día era una demostración de que la cooperación, aunque difícil y a veces absurda, era la única estrategia sostenible a largo plazo. La secuela de Angry Birds, estrenada en 2019, se presenta como una expansión vibrante y, en muchos sentidos, más madura del universo establecido en su predecesora. Lejos de ser un mero ejercicio de reciclaje de la popular franquicia de videojuegos, la película logra tejer una narrativa coral que explora temas de cooperación, sacrificio y la redefinición de la identidad personal a través de la adversidad compartida. El arco de Red, nuestro protagonista emplumado, evoluciona significativamente. Si en la primera entrega su neurosis y su ira eran el motor cómico principal, aquí observamos una evolución hacia el liderazgo reacio y, finalmente, responsable. Es interesante cómo el guión utiliza su reputación de salvador para presionarlo, recordándole constantemente la carga que implica ser el centro de atención. Este personaje, cuyo origen en el juego se basa en la simple mecánica de ser lanzado, aquí adquiere una profundidad psicológica inesperada, forzada a trascender su propia incomodidad social. La introducción de Zeta, la antagonista proveniente de la helada isla de Zeta, es clave para el desarrollo temático. Ella no es un villano unidimensional. Su motivación surge del dolor y del aislamiento extremo provocado por las pruebas ambientales. Su historia, que recuerda ecos de narrativas sobre la desesperación causada por el cambio climático o la indiferencia de la comunidad global, añade una capa de seriedad que contrasta agradablemente con el humor desenfadado del resto del elenco. Su deseo no es la destrucción gratuita, sino la supervivencia y el calor, un objetivo que, aunque egoísta en su ejecución, resulta comprensible. El giro narrativo que fuerza la alianza entre las aves de la Isla de la Ira y los cerdos de la Isla de los Cerdos es el punto más fuerte del filme. Esta unión, que cinematográficamente resuena con tropos clásicos de enemigos obligados a trabajar juntos, piénsese en películas de atracos o equipos inesperados, permite la revitalización de personajes secundarios. Chuck,
con su hiperactividad maniática y su enfoque láser en la velocidad, encuentra en Bomb, cuya estabilidad y habilidad para la destrucción controlada contrastan con él. Un contrapunto perfecto. La subtrama de estos dos, que a menudo se siente como un homenaje al cine de acción de los años 80 por su ritmo frenético, es donde el lenguaje visual de la animación alcanza sus cotas más altas de creatividad. Además, la subtrama centrada en Mighty Eagle y Terrence, el pájaro gigante y silencioso, sirve como una capa meta-referencial. Mighty Eagle, cuya reputación mítica a menudo eclipsaba su utilidad práctica, es desenmascarado como un artista frustrado y un tanto inepto en la vida cotidiana. Su inspiración para el canto y la actuación revela una vulnerabilidad que humaniza al ícono de la franquicia del juego. Terence, por su parte, se consolida como el músculo emocional, cuya falta de diálogo obliga al espectador a interpretar su estoicismo. La dirección de arte y la animación son notablemente superiores a la primera entrega. El diseño de los escenarios, desde los vibrantes paisajes de la Isla de la Ira hasta los gélidos y tecnológicamente avanzados complejos de Zeta, muestra una ambición visual que va más allá del mero espectáculo colorido. La película utiliza su paleta de colores no solo para el atractivo estético, sino como un indicador emocional. El frío azul y blanco domina las escenas de peligro, mientras que los tonos cálidos resurgen cuando la cooperación tiene éxito. El mensaje final, que se centra en la necesidad de la diplomacia sobre el conflicto perpetuo, es ejecutado con una sutileza inesperada. La película no condena el instinto de lucha. Después de todo, son Angry Birds, sino que lo canaliza hacia un propósito constructivo. Es una celebración del trabajo en equipo, donde las debilidades individuales son compensadas por las fortalezas de los demás, transformando el caos inherente a estos personajes en una fuerza cohesionada. La película, en esencia, es una comedia de acción bien engrasada, que logra justificar su existencia al evolucionar a sus personajes más allá de sus impulsos iniciales. La dinámica entre Red y Mighty Eagle es particularmente reveladora de esta evolución temática. Mighty Eagle, el héroe legendario que en la primera película parecía ser la solución infalible, aquí es mostrado en su imperfección. Su retiro y su aparente torpeza en situaciones mundanas contrastan fuertemente con la nueva responsabilidad asumida por Red. Esta deconstrucción del héroe perfecto permite que Red acepte su propio liderazgo imperfecto, reconociendo que la verdadera fuerza no reside en la ausencia de miedo o duda, sino en la capacidad de actuar a pesar de ellos, un matiz que a menudo se pierde en las secuelas que simplemente repiten fórmulas. En el ámbito de los cerdos, Leonard, el líder porcino, continúa siendo una fuente inagotable de comedia física, y su desesperación por ser aceptado por las aves alcanza niveles casi shakespearianos en su ambición social. Su interacción con Red, forzada por la necesidad, es un estudio de la desconfianza mutua que lentamente se erosiona bajo la presión externa. Los cerdos, a pesar de su historial de traición, demuestran una lealtad inesperada hacia sus nuevos aliados, una vez que el objetivo común es claro. Este cambio de lealtad es presentado de manera convincente, no como un borrado de su naturaleza traviesa, sino como una priorización de la supervivencia sobre la vieja rivalidad territorial. La construcción del personaje de Zeta merece una mirada más profunda a nivel emocional. Su base de operaciones helada no es solo un escenario dramático, sino una manifestación física de su aislamiento. Ella no solo quiere devolver el hielo a las islas, quiere ser escuchada y validada después de años de sentir que sus advertencias sobre la amenaza del hielo fueron ignoradas por los habitantes de la Isla de la Ira. Esta sed de reconocimiento convierte su plan destructivo en un grito de auxilio disfrazado de venganza. Al ver cómo los pájaros y los cerdos combinan sus recursos para idear una solución que no sea puramente ofensiva, Zeta se ve obligada a enfrentar la posibilidad de la cooperación mutua. La secuencia de la misión de infiltración en la isla de Zeta es un despliegue de sincronización cómica. La necesidad de que cada personaje utilice su habilidad única, la lentitud premeditada de Terence,
la precisión de puntería de Red y la explosividad controlada de Bomb obliga a una coreografía narrativa compleja. Es en estos momentos de alta tensión donde el guión demuestra su respeto por la identidad de cada personaje. Nadie actúa fuera de su naturaleza, sino que refina su naturaleza para el bien mayor. La química entre Chuck y Bomb, en particular, brilla cuando sus estilos opuestos, el rápido y el explosivo, se complementan para sortear obstáculos que individualmente serían insuperables. La película entiende que el humor de los personajes surge de la fricción de sus personalidades, no solo de situaciones absurdas. En última instancia, la secuela logra lo que muchas segundas partes cinematográficas fallan en conseguir: expandir el universo sin traicionar sus raíces. Se mueve con fluidez del caos al corazón, manteniendo un ritmo ágil que justifica su duración extendida. La transformación de la ira reactiva a la acción proactiva, encapsulada en el nuevo lema no oficial de los protagonistas, cooperar antes de explotar, marca una madurez narrativa que satisface tanto a los fanáticos de la mecánica del juego como a un público que busca historias de ensamblaje y redención en medio de la comedia. El viaje emocional de Silver, la hermana menor de Chuck, merece un análisis aparte. Ella representa la antítesis del caos inherente a los pájaros. Es la voz de la razón, la lógica y la ingeniería brillante. Su intelecto, a menudo subestimado por su hermano, quien prioriza la velocidad pura sobre el cálculo, es fundamental para la resolución del conflicto. Silver no busca la confrontación física. Su poder reside en la previsión y la capacidad de diseñar sistemas complejos para mitigar el desastre. Su frustración inicial con la mentalidad impulsiva de su entorno se resuelve cuando logra integrar su pensamiento estructurado en el plan de ataque improvisado, demostrando que la inteligencia y la emoción no son mutuamente excluyentes, sino complementarias en la estrategia de supervivencia. La dinámica entre los personajes secundarios se enriquece gracias a la introducción de la amenaza compartida. Matilda, la pájara de la bomba original, aunque sigue siendo una figura de apoyo, tiene momentos sutiles donde su ansiedad por la paz se ve completamente superada por la necesidad de proteger a su comunidad, validando su papel como la conciencia moral del grupo. Incluso personajes marginales como Estela, la pequeña pájara rosa con una personalidad fuerte, encuentran su nicho táctico, utilizando su carisma para desviar la atención en momentos cruciales, probando que cada anomalía del grupo es vital para el éxito colectivo. La ambientación sonora, a menudo pasada por alto en el análisis de animación, juega un papel crucial en realzar la tensión. La música acompaña la transición de la desconfianza a la camaradería. Los temas melancólicos que acompañan a Zeta en su soledad son reemplazados por ritmos más orquestales y enérgicos cuando los equipos de pájaros y cerdos se fusionan. Hay una clara intención de utilizar la música para guiar al espectador a través de los cambios de tono, pasando de la comedia ligera a la urgencia genuina de la catástrofe inminente. La culminación del conflicto, donde el plan de Zeta de disparar un gigantesco bloque de hielo hacia las islas, es neutralizado no por una explosión mayor, sino por una maniobra técnica y un acto de sacrificio compartido, es el punto de inflexión filosófico de la película. Red, en lugar de recurrir a su ira primigenia, utiliza la paciencia y el ingenio que ha aprendido a través de su nueva responsabilidad. Este desenlace subraya que la verdadera evolución de los personajes no está en su potencia destructiva, la habilidad central del juego, sino en su capacidad para construir puentes y desmantelar amenazas mediante la colaboración. La película, al final, celebra la madurez de dejar de lado las rencillas personales, incluso las históricas, como las de cerdos y pájaros, para enfrentar un desafío que trasciende las fronteras ideológicas. La reconstrucción posterior al clímax establece un nuevo paradigma para la convivencia en las islas. El final feliz no es simplemente el regreso al status quo anterior. Es una integración forzada y, finalmente, aceptada de las diferencias. La isla de Zeta, ahora deshelada y potencialmente habitable, se convierte en un nuevo terreno de entendimiento, un espacio físico que simboliza la oportunidad de empezar de nuevo, sin los viejos resentimientos. Este acto de reintegración de Zeta
quien pasa de ser una amenaza existencial a una vecina potencial, es el testimonio más claro de la lección aprendida por Red y su equipo. La resolución de la película sugiere que la superación de las crisis externas obliga a una introspección interna y a la reevaluación de las enemistades pasadas. Observando la trayectoria de Bomb, su desarrollo es sutil pero significativo. Su capacidad para la autodestrucción controlada siempre ha sido su rasgo definitorio, pero en esta secuela se explora su lado más sensible, especialmente en su interacción con Chuck. Mientras Chuck es puramente impulso y velocidad, Bomb aporta una estabilidad inesperada. Es el ancla que previene que la carrera desenfrenada de su amigo lo destruya. Esta amistad, basada en la complementariedad de extremos opuestos, resalta la tesis central de la película. La diversidad de habilidades es la verdadera fuerza. El humor que emana de Bomb a menudo reside en su estoicismo ante el caos que él mismo puede generar, ofreciendo momentos de calma irónica en medio de la acción frenética. Finalmente, la película utiliza su humor metanarrativo para comentar sutilmente sobre el peso de la fama y la expectativa. Mighty Eagle, al revelar sus inseguridades, permite que los héroes emergentes, como Red, entiendan que ser un ícono no implica infalibilidad. Esta transparencia sobre las fallas de los modelos a seguir es un recurso narrativo maduro para una película animada dirigida a un público amplio. La comedia se apoya menos en la simple reacción violenta, el enojo, y más en la dinámica social y los malentendidos, indicando que la franquicia ha madurado su enfoque temático, pasando de una premisa de venganza simple a una exploración de la gestión de crisis comunitaria. El resultado es una secuela que se siente merecida, no por su escala ampliada, sino por la profundidad ganada por sus personajes principales. La implicación emocional de los personajes en el nuevo orden mundial que se establece al final es fundamental. No se trata solo de haber salvado el día, sino de cómo han cambiado sus autopercepciones. Red ya no necesita validar su valía a través de un acto heroico impulsivo. Su liderazgo se basa ahora en la planificación y la empatía, cualidades que antes reprimía bajo capas de cinismo defensivo. Esta transformación se refleja visualmente en su lenguaje corporal. Hay menos rigidez y más apertura en sus interacciones, especialmente cuando interactúa con Zeta en el epílogo, donde la confrontación inicial se ha disuelto en un respeto profesional mutuo. Chuck, por su parte, aprende la lección más difícil para un ser definido por la velocidad, la necesidad de la pausa. Su relación con Silver es el vehículo para esta enseñanza. Silver no solo ofrece soluciones técnicas, sino que le obliga a Chuck a considerar las consecuencias de su prisa. La admiración de Chuck por la inteligencia de su hermana es genuina, y se manifiesta en momentos donde él conscientemente frena su impulso para permitir que su hermana calcule la trayectoria perfecta. Este desarrollo reduce ligeramente su manía hiperactiva, canalizándola hacia una eficiencia enfocada en lugar de una dispersión constante. En cuanto a los cerdos, la película consolida su rol como el alivio cómico necesario, pero con un subtexto de aspiración social. Leonard no cesa de intentar ganarse el favor de los pájaros, pero ahora su estrategia cambia de la infiltración engañosa a la contribución genuina. Su entusiasmo por aportar la tecnología porcina a la defensa conjunta, aunque a menudo torpe y exagerada, es aceptado a regañadientes, marcando un punto de inflexión en la relación interislas. Este es un guiño a narrativas más amplias sobre la aceptación de el otro, cuando las amenazas externas son suficientemente grandes. La estructura narrativa también se beneficia de un uso más inteligente del tiempo. La película maneja múltiples líneas argumentales paralelas. La misión de rescate, la explicación del pasado de Zeta y el desarrollo de la amistad entre Bomb y Chuck. Y logra entrelazarlas con precisión quirúrgica cerca del final, evitando el enredo común de las secuelas con elencos expandidos. Esto se debe a que cada subtrama sirve directamente al tema central de la cooperación forzada y la empatía necesaria para la supervivencia. La sensación de urgencia se mantiene constante, impidiendo que el espectador se acomode en la familiaridad de las bromas recurrentes, obligándolo a invertir emocionalmente en el éxito de esta improbable alianza.
La exploración de la vulnerabilidad en personajes que tradicionalmente representan la fuerza inquebrantable es un hilo conductor sutil pero poderoso en la cinta. Mighty Eagle, como se mencionó, es el arquetipo del héroe caído en desgracia, cuya leyenda se desvanece ante la realidad de su vida actual, llena de ambiciones artísticas postergadas. Su despertar al ver a Red actuar con responsabilidad genuina, sin la arrogancia que a él mismo lo definió en su juventud, funciona como un espejo. Para Mighty Eagle, el momento catártico llega al aceptar un rol de apoyo, permitiendo que la nueva generación lidere, lo cual es un acto de humildad mayor que cualquier hazaña de fuerza bruta. Su incapacidad para manejar tareas simples contrasta con su talento para la inspiración, sugiriendo que la heroicidad no siempre requiere destreza física, sino la capacidad de motivar a quienes sí la poseen. La transformación de Zeta de villana motivada por el dolor a colaboradora es el arco más ambicioso de la película. Su resentimiento hacia los habitantes de las Islas Cálidas no es solo geográfico, es una herida profunda por sentirse invisible y desatendida. La lava de su volcán interior, que simboliza su ira, se enfría metafóricamente cuando Red y su equipo no responden con la agresión esperada, sino con una lógica de mitigación de daños. Cuando Silver y Red logran adaptar sus planes para desactivar la máquina de hielo, en lugar de destruirla, Zeta experimenta una validación. El gesto de ceder su volcán como fuente de energía alternativa para sus vecinos es un símbolo físico del traspaso de poder y confianza. Ella aprende que la atención que tanto anhelaba no se gana mediante la coerción, sino a través de la interdependencia. En el núcleo cómico, la pareja formada por Chuck y Bomb, al consolidarse como un dúo dinámico, explora la amistad a través del contraste extremo. Chuck, que vive a la velocidad del pensamiento, proyecta una energía nerviosa constante. Bomb, con su naturaleza explosiva, es paradójicamente el más relajado y predecible. Esta diada permite que la película juegue con la física de manera más audaz, ya que la rapidez de Chuck puede ser contenida o amplificada por la inminencia de la explosión de Bomb. Su química se afianza en el momento en que comprenden que las debilidades del otro son, de hecho, herramientas esenciales en un entorno caótico. La amistad, en este contexto, se convierte en una forma de ingeniería social y táctica, donde la lealtad se mide por la disposición a explotar o correr junto al otro. Finalmente, la película deja en claro que el verdadero enemigo no era Zeta, sino la inercia del conflicto antiguo. El mensaje de la secuela se distancia de la simple defensa territorial, vista en la primera parte. Ahora se trata de la diplomacia activa y la proactividad en la resolución de problemas globales, simbolizados por la amenaza de hielo. Al fusionar las estructuras, la tecnología y la mentalidad de las tres islas, la fuerza aérea de los pájaros, la ingeniería de Silver y la tecnología de los cerdos, la película argumenta que la supervivencia moderna depende de la síntesis de talentos dispares. El mundo de Angry Birds se expande no solo geográficamente, sino ideológicamente, aceptando que la ira, aunque intrínseca a su identidad, debe ser gestionada y dirigida hacia la construcción, no solo hacia la destrucción. La resolución de la crisis con Zeta abre un capítulo fascinante sobre la diplomacia post-conflicto. El hecho de que la isla de la ira, la isla de los cerdos y ahora la isla de Zeta coexistan en una incómoda pero necesaria proximidad establece un precedente para futuras narrativas. Este nuevo orden no es idílico. Hay un entendimiento tácito de que las tensiones pueden resurgir, pero ahora existe un protocolo establecido, una memoria colectiva de lo que sucede cuando la desconfianza prevalece sobre la colaboración. Este matiz es vital, ya que evita caer en la trampa de un final demasiado simplista. La paz se presenta como un esfuerzo continuo, no como un estado natural. El papel de Silver como la mente científica es crucial para cimentar esta nueva era. Ella encarna el futuro de las aves, un futuro que requiere menos instinto visceral y más análisis predictivo. Su ascendencia en el respeto de Red es paulatina, basada en resultados tangibles. Mientras que Red es el líder por su carisma y su experiencia en el conflicto, Silver se convierte en la estratega indispensable,
mostrando que el verdadero liderazgo en tiempos de paz relativa requiere una inteligencia que pueda anticipar amenazas en lugar de solo reaccionar a ellas. Esta dualidad en el liderazgo, el corazón emocional y la cabeza analítica, da estabilidad al grupo. En cuanto a los cerdos, su integración no es solo cómica, sino también una reflexión sobre la utilidad. Leonard, a pesar de su teatralidad incesante, demuestra que su faceta de ingenio rápido, aunque a menudo malicioso, puede ser redirigida. La infraestructura y los recursos que los cerdos aportan al esfuerzo conjunto demuestran que su reputación previa de meros ladrones se basaba en la falta de un propósito mayor. Al tener un objetivo constructivo, mantener las islas a salvo del hielo, su naturaleza inherentemente oportunista se transforma en una habilidad para la adquisición y el despliegue rápido de recursos. La evolución de Bomb como personaje se destaca en su manejo del estrés. En la primera película, su explosividad era una bomba de tiempo literal y figurada. Aquí, su control sobre esa energía es casi zen. Es el personaje más tranquilo bajo presión extrema, lo que contrasta hilarantemente con el pánico constante de Chuck o la sobrecarga de Red. Este estoicismo lo convierte en un punto de referencia emocional para los demás. Cuando Bomb está tranquilo, el espectador sabe que la situación, por desesperada que parezca, es manejable. Su amistad con Chuck es, por lo tanto, una simbiosis. Chuck inyecta la urgencia necesaria, y Bomb proporciona la estabilidad requerida para que esa urgencia no se convierta en caos paralizante. La película utiliza el paisaje visual para reforzar su mensaje de unidad. La escena final, con las 3 islas conectadas por puentes o rutas de comunicación reforzadas, es una declaración visual. El espectador ve el resultado físico de la cooperación, un ecosistema más grande y resiliente que antes. Esta expansión física del hábitat de los personajes sirve como metáfora de la expansión de sus horizontes emocionales. Ya no están definidos únicamente por la amenaza del otro, sino por la posibilidad de un futuro compartido. La maestría con la que se maneja el tono en esta secuela es un logro considerable, especialmente al equilibrar el humor desenfadado con las implicaciones emocionales de la trama de Z. La película evita el error común de simplificar la villanía, asegurando que el público sienta empatía por el aislamiento extremo que condujo a Z a su plan desesperado. Este enfoque en la motivación psicológica de los antagonistas eleva el guión por encima de una simple aventura. Se convierte en un estudio sobre cómo el miedo y la soledad pueden degenerar en agresión a gran escala. La forma en que Z utiliza la tecnología de su isla, que es visualmente impresionante y futurista, sirve como una metáfora de su intelecto reprimido, un intelecto que solo se activa plenamente cuando se siente amenazada o ignorada. El desarrollo de Mighty Eagle, lejos de ser una